Bueno, nuevamente estamos aquí en Electrónica Fácil haciendo un nuevo video. Vamos a esta vez a entrar en el tema de lo que es divisores de tensión. Vamos a estudiar este circuito, el cual nos va a permitir tener diferentes voltajes en los puntos de medición C, B, A y el total con la letra T. Sin embargo, si no has visto los videos anteriores, que son los que nos van a ayudar a entender el video de hoy, puedes ir a verlo, el video anterior en donde vimos este circuito, donde analizamos el circuito y encontramos el voltaje en cada una de las resistencias y los datos que él nos puede dar en los puntos A, B y C. Puedes ir al video de circuitos en serie, donde explicamos todo eso. Para este caso, con divisores de tensión, vamos a aplicar lo visto en circuitos en serie, dado que el divisor de tensión es una herramienta en electrónica que nos permite obtener un voltaje menor usando solo dos resistencias. No tenemos que usar ya reguladores, no tenemos que usar, digamos, otros dispositivos, sino que a través de la matemática que nos da el voltaje con la resistencia y la corriente en la ley de Ohm, lo que vimos también en el video anterior de ley de Ohm, puedes pasar a verlo igualmente, donde estudiamos este tema. Podemos reducir el voltaje y asimismo obtener pues en diferentes puntos este voltaje que nos va a ayudar a solucionar diferentes problemas. Así que vamos a estudiar este circuito y vamos a resolver estas preguntas, donde dice que necesitamos hallar, primero que todo, la resistencia total. La resistencia total, como ya sabemos, para un circuito en serie, es simplemente la suma de cada una de sus resistencias, hasta llegar a la última. Entonces vamos a sumarlas todas. Tenemos 1K, 3K, 3,9K y 5,1K. Si vemos, aquí tenemos 6 y 9, aquí tenemos 10, 13K. Y en total tenemos 13 kiloohmios de resistencia equivalente o resistencia total en este circuito. Luego nos piden hallar la corriente total del circuito, la corriente que circula en este sentido hasta volver a la fuente para este circuito. Como ya sabemos y lo hicimos el video anterior, con la calculadora simplemente podemos aplicar la ley de Ohm, que vuelve a ser protagonista en este tema. Vamos a tomar, como explica el teorema, donde para hallar la corriente debemos dividir el voltaje entre la resistencia. Sabemos que el voltaje son 16 voltios y lo vamos a dividir entre la resistencia total, 13 kiloohmios. Si dividimos entre kiloohmios, nos van a dar miliamperios. Entonces tenemos 1.23 miliamperios. 1.23 miliamperios. Ahora, el voltaje total es muy fácil, ya el circuito nos lo está dando, 16 voltios. 16 voltios. Y luego si nos pide hallar entonces el voltaje en A, B y C, que son los puntos que están aquí, A, B y C. El total ya lo hallamos. Para poder hallar esos voltajes, se hallan las caídas de tensión en cada una de esas resistencias. Para eso hay una fórmula muy especial que es una herramienta muy buena para que nos la aprendamos, el cómo hallar esos voltajes de una manera rápida. Es esta, la fórmula del divisor de tensión, que nos dice que para hallar el voltaje N, o sea el voltaje de cualquiera de las resistencias que hay aquí, se requiere el valor de la resistencia sobre la resistencia equivalente o resistencia total que tenemos aquí por el voltaje de entrada, que es el de la fuente. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a coger con la calculadora nuevamente. Vamos a hacer la división, paréntesis, división. Si tiene una calculadora como esta, es muy buena, nos permite hacer las divisiones y que se vea igual como está allá. Vamos a hallar el voltaje de la resistencia 4, o sea, la C, ese punto C, que tiene 5.1 kiloohmios y lo vamos a dividir entre la resistencia equivalente, que es 13 kiloohmios. 13 kiloohmios.
cerramos el paréntesis, al mismo tiempo eso lo multiplicamos por 16 voltios de la fuente. Nos dice que el voltaje allí son 6.27 voltios. Entonces el voltaje en C son 6.27 voltios. Bueno, asimismo, si ya queremos hallar la resistencia, el voltaje N, o sea, para la resistencia 3 en el punto B, sencillamente puedo hallar utilizando el valor de la resistencia, que son 3.9, ya reemplazo el 5.1 por 3.9 dividido entre la misma resistencia equivalente y por el mismo voltaje de entrada, y nos va a dar 4.8 voltios en el punto B. Nuevamente vamos a hacer el mismo ejercicio con la resistencia número 2, que es la que tiene 3 kilo ohmios, para dar el voltaje en esa resistencia, y tenemos 3.69. Vamos también a hacer un voltaje T. Vamos a hacer un ejercicio con esta última resistencia R1, que tiene 1 kilo ohmio, y vamos a aplicar la misma fórmula, que nos dice que tiene 1.23 voltios. 1.23 voltios. Ok, si ya después de esto obtuvimos los voltajes de cada uno de los nodos que nos pidieron, debe comprobarse al sumar cada uno de los voltajes, volviendo a dar el voltaje de la fuente. Como vemos, tenemos 6 y 4, 10, 3, 13, 14, tenemos .7 y .8, nos van a dar 14, nos van a dar 15.5, y estos dos nos dan alrededor de .5, dándonos los 16. Entonces, como podemos ver, la fórmula está bien aplicada. Es una fórmula que funciona para 2 o n resistencias. Asimismo, podemos entender el circuito de divisores de tensión, que les recomiendo que lo estudien mucho, hagan los ejercicios prácticos, monten esto en una protoboard y me comentan cómo les fue. Somos Electrónica Fácil y nos vemos pronto.